Considero el mundo entero como mi país y creo que debería ser bienvenido en cualquier parte. Roma, París, Madrid, Londres. He recorrido toda Europa, pero siempre he regresado a Amberes, a esta casa donde viví, amé y trabajé hasta el último día de mi vida. Han pasado varios siglos y, sin embargo, aquí nada ha cambiado. El 30 de junio de 1640, yo, Pieter Paul Rubens, cerré los ojos y, Dios me perdone, me convertí en inmortal. Y desde hace 4 siglos, os escucho. Creo que Rubens es una figura a la que se debe redescubrir, porque es profundamente moderna. Rubens es tan grande y llama hoy nuestra atención porque hace tabla rasa del pasado. No copia los antecedentes, reinventa. Dejen que les cuente. Por aquella época, yo estaba en la cumbre de mi gloria. Mi casa era visitada sin cesar por artistas, príncipes y sabios. Mis colecciones estaban en la rotonda. En ella había reunido esculturas antiguas, pero también cuadros recogidos durante mis viajes por Europa y telas que me habían inspirado, además de obras de mis amigos y mis alumnos. Me gusta mucho este cuadro de Guillaume Van Eyck. No reproduce mi estudio, sino el de un amigo coleccionista como yo. Me traslada a la década de 1620. Ese soy yo, con 44 años. Amablemente, el pintor me rejuveneció. La prosperidad y la paz dependen en este momento de los 2 personajes que aparecen sentados a mi derecha, la infanta Isabel y el archiduque Alberto. Reinan en nombre del muy católico rey de España en el territorio que hoy se conoce como Bélgica. Por encima del grupo se ve uno de mis cuadros, La batalla de las Amazonas. Toda mi vida he detestado la violencia, siendo hijo de exiliado. Nací en 1577, lejos de Flandes, entonces azotado por una guerra de religión que enfrentaba a la España católica con los Países Bajos protestantes. Tenía 10 años cuando llegamos a Amberes. Flandes continuó siendo católico, pero ¿a qué precio? Desde mis años de formación hasta mi último suspiro, mi religión, en el fondo, siempre fue la pintura. ¿Cómo llegué a ser pintor? Eso fue hace tanto tiempo. De mis obras de juventud no queda casi nada, salvo este cuadro que hay colgado en el taller. Por aquella época yo era alumno de Otto van Dien. Tenía entonces 23 años y me pinté con los rasgos de Adán. ¿Era ya Rubens? Prefiero que opinéis vosotros. Este cuadro es uno de los más antiguos, si no uno de los primerísimos que pintó el maestro. Como cuadro no es muy bueno. Hay que comprender que el hombre es aún, que el artista todavía es joven. Es algo así como Rubens, antes de que fuera Rubens. Su estilo aún no se ha consolidado. Es como si fuera con algún retraso. Sí, es un cuadro impresionante con esta pintura fría, de colores poco llamativos, que no parece del Rubens al que estamos acostumbrados. La particularidad de Rubens en este caso es haberse dedicado a un gran formato y clarificarlo, darle, ofrecer la sugestión de la carne, el aspecto natural, ese aspecto liso y al mismo tiempo escultural, que es una de las características de la obra de Rubens. Podría decirse que Rubens hace como estatuas, pero estatuas de carne, estatuas vivas, y aquí tenemos una excelente prueba de ello, más tratándose de un pintor tan joven. El cuadro es interesante porque denota una profunda influencia italiana.
¿Acaso es italiano? ¿Acaso es flamenco? En realidad es cosmopolita. El conejito, por ejemplo, ese conejo que se ve a los pies de Eva, procede sin duda de los grabados de Durero y revela un temperamento asociado a la mujer, un temperamento impulsivo, un temperamento lujurioso. No es un gran cuadro, salvo por el formato, pero sí es un cuadro que, en mi opinión, manifiesta más bien insatisfacción y búsqueda y, por tanto, aspiración y deseo de perseguir algo diferente, más que una obra maestra. 1600. Empieza un nuevo siglo y para mí una nueva vida. Recuerdo mi llegada a Venecia como un momento extraño. Había soñado tanto con este viaje que no conseguía distinguir ya entre la realidad y mis propios sueños. La Basílica de San Marcos, el Palacio de los Dux, el Puente de los Suspiros, todo lo conocía ya sin haberlo visto nunca. Otto van Veen, mi maestro de Amberes, me había contado tantas cosas de su estancia en Italia. Él me indujo a emprender este viaje, sin el que la formación de un pintor no estaba completa. No descubro solo una ciudad, sino todo un universo pictórico. En la escuela de San Roque, la crucifixión de Tintoretto se graba para siempre en mi memoria. En San Sebastiano contemplo los mártires del Veronés. Estupor, admiración. Estos maestros, a los que conocía a través de copias o grabados, se me muestran al fin con todo su esplendor. Rostros, drapeados, composiciones, colores. Quiero absorberlo todo. En el Palacio de los Dux conozco a Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua. Busca un retratista de corte. Le enseño mis dibujos y decide contratarme. Al día siguiente, dejamos Venecia. Aquí estoy, al servicio del duque de Mantua. Su palacio es grandioso, un laberinto en el que me pierdo, feliz. Desde hace 2 siglos, los mejores artistas han trabajado para la corte de los Gonzaga. ¿Cómo no demostrar humildad cuando tus predecesores se llaman Mantegna, Tiziano o Giulio Romano? La iglesia de San Andrés fue diseñada por Alberti, uno de los espíritus más elevados del Renacimiento. Acabo de descubrir sus escritos y los de Leonardo da Vinci en la biblioteca de Palacio. Quiero comprender en todos sus aspectos este renacimiento italiano al que tanto deben los pintores europeos. Como le digo en mis cartas a mi hermano Philippe, la vida en la corte es apasionante. Monteverdi está creando un arte nuevo, la ópera. Galileo ha inventado un extraño anteojo que permite observar los planetas. En este palacio, el menor pasillo, la galería más exigua, están decorados con obras maestras. Me paso horas y horas contemplando los frescos de Mantegna en la cámara conyugal. El duque finge considerarme su igual, pero no soy tan ingenuo como para creerlo. Me paso el día entero copiando las telas de los maestros. El lunes Rafael, el martes Miguel Ángel. El duque no me pide ningún cuadro. Todos me llaman Il Fiammingo, el flamenco. Espero que algún día me llamen simplemente Rubens.
mientras pinto mi autorretrato en un círculo de amigos. Lo notable de este autorretrato es que Rubens se representa rodeado de otros personajes. O sea, no es un caso de narcisismo. Él aparece vestido de negro y en apariencia se propone aparecer como un cortesano, como un humanista. Es un cuadro algo misterioso, porque no se conocen los nombres de los 4 personajes que acompañan al artista. En el extremo derecho se ve un personaje que, visto de perfil, parece una medalla, con los rasgos de la cara casi esculpidos. Es el retrato de un filósofo neoestoico, Justo Lipsio. Justo Lipsio era un profesor muy famoso en Lovaina, un humanista importante en toda Europa, que estaba siempre rodeado de estudiantes, filólogos, filósofos y artistas, entre ellos los Rubens, Peter Paul Rubens y su hermano Philippe. En el fondo se trata de un cuadro que indica el deseo de llegar, en compañía de otros seres de la élite, a una vida de creación. Y de creación que puede ser intelectual, filosófica o tal vez, como en el caso de Rubens, pictórica. Probablemente es un cuadro pintado para sí mismo. Nunca volverá a hacer algo así. Ese es uno de los puntos fuertes de Rubens, que cuando pinta un cuadro nunca se copia, no se plagia. Esta composición genial surgió un día de su mente. Este hallazgo del formato en anchura con algunos personajes, entre ellos el propio Rubens, que emerge a la superficie del cuadro, que la trasciende, y este personaje de Rubens, el autorretrato en primer plano, ese joven situado hacia la derecha, de rostro hermoso y tan inteligente que nos habla, que me habla, sentimos deseos de tocarlo. En otras palabras, rompe la barrera que existe entre la obra de arte y el espectador. Conseguí convencer al duque de que me incluyera en su comitiva. Estuvimos en Florencia para asistir a la boda de María de Médicis con el rey de Francia. Por fin descubro la cuna del Renacimiento. En la plaza de la Signoria, las obras de arte se exponen a la vista de todos, como en tiempos de la antigüedad. La desnudez de estas esculturas parece surgida de la idea misma del pecado de la carne. ¡Qué lejos estoy de Amberes! La ciudad está de fiesta, pero la boda es muy extraña. María de Médicis se presenta sola ante el altar. Enrique IV no acude a sus propias nupcias. Está en el campo de batalla. Vincenzo Gonzaga me envía a Roma. Hacía meses que soñaba con ello. Desde luego el duque me pide continuamente copias nuevas. Pero aquí estoy por fin, en el corazón de la antigüedad. Me reúno con mi hermano Philippe, que trabaja con el representante del archiduque Alberto. Juntos, por las calles del Foro, recorremos el curso de la historia. Estas ruinas son para nosotros palacios. Pienso en Séneca, en Ovidio y en nuestro maestro, el humanista Justo Lipsio, a quien debemos el que los valoremos. El latín vuelve a ser una lengua viva. Estoy en Roma ante todo para obtener encargos para mí. La Iglesia Católica quiere reconquistar a los fieles tentados por el protestantismo y su arma será la pintura. Las oportunidades son infinitas. Tengo que aprovechar la circunstancia. En el Vaticano visito la Capilla Sixtina. ¿Llegaré algún día a la altura de Miguel Ángel? La corte papal es un laberinto complejo, donde los cardenales son dueños del poder. Tengo que moverme entre decenas de pintores que, como yo, se disputan su favor.
Gracias a Dios, a través del archiduque Alberto, que desde Bruselas vela por mí, consigo un encargo para la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. Santa Elena triunfante. El heroísmo de este tema me permitirá al fin demostrar de qué soy capaz. Los italianos, en general, pensaban que los flamencos eran, sobre todo, buenos miniaturistas, que hacían bien las cosas pequeñas, los paisajes y demás, pero evidentemente la ambición de Rubens iba mucho más allá y deseaba pintar temas históricos, grandes escenas, como, por ejemplo, las que pintaban Tintoretto o el Veronés en Venecia. Creo que, como todo joven que tiene su primera oportunidad y quiere demostrar a toda costa de lo que es capaz, exagera un poco. Exagera en virtuosismo. Exagera en la complejidad de la composición. Está en esa santa que evoca a Santa Cecilia, que recuerda a las santas de Rafael y que por tanto nos dice: soy un digno émulo de Rafael. Y luego esa composición tan complicada con esta cruz que evidencia cierta pesadez, a decir verdad, con esta combinación con profundidad y arquitecturas que en esta ocasión derivan asimismo de un tapiz de Rafael. Y luego quiere demostrar también que es un pintor de detalles y por eso se esmera en el brocado dorado, naranja, de la santa, y se percibe el esfuerzo. No, Rubens no imita, supera, retransciende, reactualiza, por decirlo así, el pasado imperial, la idea del triunfo como homenaje a la antigüedad, porque esta figura de Santa Elena debe entenderse como una estatua romana, como homenaje a Rafael, con ese rostro liso y en cierto modo irritante. Homenaje al Renacimiento veneciano tan pictórico y brillante, muy fuerte, con esa luz. Todo ello se fusiona para producir una pintura intensa, incluso algo brutal, un tanto embarada todavía, pero así es el primer Rubens, el Rubens joven. Aún así, es un cuadro prometedor, un cuadro rico en promesas. El duque me requiere en Mantua con urgencia. Me necesita para una misión en la corte de España. Embarco en Livorno en 1603. El objetivo de mi viaje es entregar al rey Felipe III una serie de regalos destinados a granjearse su favor. El duque espera así obtener del rey el cargo de almirante de la flota española. Caballos, carrozas, jarrones de cristal, arcabuces, vajillas de plata y 22 cuadros. Ninguno de ellos mío. Más que una misión diplomática, parece una mudanza. ¿Estoy aquí por deber o por ambición? Yo, un pintor desconocido de 26 años admitido en la corte de un reino que domina Europa y el Nuevo Mundo. En el Palacio de El Escorial descubro la pintura española. Las obras de un pintor conocido como el Greco me sobrecogen profundamente. ¿De dónde surgen esas formas, esos colores? Llevo 6 meses en España y aún no he sido presentado a Felipe III. A pesar de sus regalos, el duque no obtiene el cargo de almirante al que aspiraba. Pero no he venido hasta aquí en vano. Uno de los cortesanos del rey, el duque de Lerma, se interesa por mi trabajo. Rubens concibe la idea de colocar a este noble en posición de hombre reinante. ¿Y cómo se representa el rey en aquel momento? ¿De pie? Y, si es posible, cuando también se ocupa de los temas de la milicia, es representado como caballero, montado a caballo. Así pintó Tiziano a Carlos V. No obstante, Rubens no solo adula al duque de Lerma, no solo rivaliza con Tiziano, sino que incluso complica aún más las cosas. Al copiar a Leonardo, Rubens sitúa en Escorzo 2 perspectivas altamente singulares. Un caballo que parece salirse del cuadro para avanzar hacia el espectador. Es una proeza de un virtuosismo técnico de todo punto admirable. Yo creo que Rubens es el mayor caníbal, por decirlo así, de todos los artistas. Encuentra tema absolutamente en todo.
y con una alquimia propia lo transforma en algo que ya no es ni Leonardo ni Tiziano, sino Rubens. Durante el Buen Tiempo, la vida de la corte de Mantua se trasladaba al Palacio del Té, una fantasía obra de Giulio Romano, que era pintor y arquitecto. Estos frescos de la Sala de los Gigantes no responden a ningún canon. Todo aquí es pura invención. Me maravillo a diario de la gran cantidad de obras maestras que pueden reunirse en una ciudad tan pequeña. La catedral compendia 4 siglos de arquitectura. La fachada es barroca, el campanario románico y la nave renacentista. Y a pesar de todo, el conjunto es armonioso. Tradición e invención, eso es lo que debo lograr. El duque me permite al fin llevar a cabo una obra personal, el retablo de la Iglesia de la Trinidad. Lo he representado orante, y Dios sabe que rara vez lo he visto en tal actitud. Salgo hacia Roma, donde me reúno con mi hermano Felipe. Me da noticias de nuestra madre, que ansía volver a verme un día. Hace ya 4 años que dejé Amberes. Frecuentamos un círculo de pintores y humanistas, pero el artista a quien más admiro aquí no es ningún intelectual. Se llama Caravaggio. Sus modelos son prostitutas y mendigos. Su pintura religiosa es escandalosa. Su vida también. Acaba de abandonar la ciudad, acusado de intento de homicidio. Adquiero para Vincenzo Gonzaga Muerte de la Virgen de Caravaggio, un cuadro que la Iglesia ha rechazado por indecente. Es difícil adelantarse a los tiempos. En mi opinión, el arte debe saber nutrirse del pasado para reinventarse. En mi pintura quiero reunir la antigüedad y el renacimiento, mezclar los evangelios y la mitología, a Jesús y Apolo. Un panteón nuevo para un siglo nuevo. He recibido por fin un encargo importante para la iglesia más famosa y más concurrida de Roma, Santa María de Vallicella. 2 años de trabajo, 3 versiones seguidas. ¿Cómo glorificar a esta Virgen milagrosa? Encima del altar había un icono muy antiguo, casi bizantino, que supuestamente era la Virgen pintada por San Lucas. Y en cierto modo se trataba de crear un decorado para los días en que esta Virgen era expuesta al culto de los fieles. Por último, Rubens representó otra imagen. Me atrevería a decir que moderna, con la Virgen y el Niño. La rodeó, naturalmente, de ángeles que celebran su gloria. Y a uno y otro lado distribuyó a los santos
que correspondían a uno de los grandes descubrimientos hechos a finales del siglo XVI en las catacumbas de Roma, es decir, los cuerpos de los mártires de los primeros siglos. En este momento la Iglesia de Roma está enfrentada a la protestante, por supuesto, y su objetivo es reconquistar las almas. Y esta obra incide en uno de los temas de conflicto entre los protestantes y los católicos, puesto que afirma el derecho a adorar una imagen e incluso, ya en el punto límite, el poder milagroso de una imagen, idea que rebaten los protestantes para afirmar que el culto ha de rendirse a Dios, el único que posee un poder milagroso, y no, desde luego, una imagen. Este cuadro glorifica a los santos, y por tanto el culto a los santos como grandes mediadores, según los cristianos, mientras que el pensamiento de la Reforma rechaza de plano el culto a los santos. Y por último, el cuadro ofrece la visión de los ángeles como intercesores entre la humanidad y Dios. En definitiva, es un cuadro de combate. 1608. Recibo pésimas noticias sobre la salud de mi madre. Abandono Italia a toda prisa, sin despedirme siquiera del duque. Después de 40 días a caballo, llego tarde. Lo único que puedo hacer es llorar sobre su tumba, en la abadía de San Miguel. Un viento favorable sopla sobre mi destino y sobre la ciudad de Amberes. En 1609 se firma la tregua de 12 años entre España y los Países Bajos. Flandes recobra por fin la paz. El archiduque Alberto me nombra pintor oficial de la corte de Bruselas. Se me autoriza la residencia en Amberes, donde estoy exento del pago de impuestos. Se acumulan los encargos. Mis recuerdos de Italia se integran de manera natural en todo lo que emprendo. Conozco a Isabel Brand en casa de mi hermano Philippe. Tiene 18 años. Me enamoro. Nuestra boda se celebra en la iglesia de San Miguel, donde descansa mi madre. Toda la sociedad antuerpiense asiste a la ceremonia. La joven y rica heredera de Jean Brand se casa con el artista más célebre del momento en Amberes. Forman una pareja ideal y eso se percibe con claridad en el cuadro. Lo interesante es ver que ciñe espada, por más que este es el símbolo de la caballería. Esto significa que Rubens en ningún momento olvida las aspiraciones sociales que perseguía. De hecho, se trata del retrato de un aristócrata, más que del retrato de un burgués. Eso demuestra que el artista tenía una gran ambición social y artística. Mis primeros encargos se los debo a Nicolas Rocox, el burgomaestre de Amberes. Dirige toda su atención a las iglesias devastadas por la guerra. El reto es religioso, pero también político. Hay que volver a ganarse a toda costa el corazón de los fieles, tentados por las ideas de la Reforma que amenazan a la Europa católica. Nicolas Rocox es un hombre poderoso, pero también un erudito sensible a los temas artísticos. Nos hemos hecho amigos. En 1610 me encarga un primer retablo, la erección de la cruz. Un año después pinto para la Catedral de Amberes el descendimiento de la cruz. Mi razón está al servicio de la pasión. En mi mente nacen las composiciones más audaces. Fascinan a los fieles y evidentemente todavía lo hacen hoy. En estos cuadros, Rubens muestra, en cierto modo, dos versiones de su arte. En primer lugar, su capacidad para hacer de la historia de la Pasión de Cristo algo heroico, una especie de gran saga entre el ruido, el furor, el sudor, los gritos de los hombres que tiran de la cruz
Y luego la otra cara de su arte, es decir, la capacidad para el dolor, para un dolor en extremo meditativo y casi contenido en sí mismo, en que nadie grita, donde ya no hay furor, donde no existe ya sino un inmenso dolor que obliga a bajar los brazos y lamentarse prácticamente en silencio. Es evidente que aquí, a pesar de todo, se percibe la violencia de contrastes entre los colores. Se capta la profundidad del espacio creada por el propio color, y está la presencia de ese magnífico cuerpo soberbio que no es una estatua, sino un cuerpo en carne y hueso. Cristo evidentemente está muerto. Cristo ha sufrido. Cristo es la apoteosis de lo más atroz que la humanidad puede sufrir. Pero al mismo tiempo, la luz que se extiende por su cuerpo, el esplendor de este cuerpo, hace que la vertiente luminosa de la existencia, por decirlo así, aparezca como vencedora sobre el otro aspecto. Cabe destacar algo que se ha reprochado en muchas ocasiones a Rubens: la presentación de un cuerpo pesado, desarticulado, que un grupo de personas baja del madero del suplicio, una de las cuales sujeta la sábana con los dientes, otra ase el cuerpo por el brazo. Y lo que asombró más a no pocos espectadores de la época fue precisamente el pie de Cristo que roza el hombro desnudo de María Magdalena. Todo el tríptico habla de eso. Cómo llevar el increíble regalo que supone una divinidad ofrecida a los hombres. Todo el tríptico expresa cómo se lleva a Cristo desde el comienzo, cuando se abre el tríptico con la Virgen encinta, una Virgen que lleva en su vientre a Cristo. Y al otro lado, la presentación en el templo, con el sumo sacerdote, que lleva en brazos al niño recién nacido. Y luego, cuando se cierran los paneles del tríptico, con la imagen de ese gigante, San Cristóbal, capaz de trasponer un peligroso vado con el niño sobre los hombros, en los que recae el peso del mundo, el peso de los pecados del mundo, porque es Cristo y él, Cristóbal, nombre que significa el que lleva a Cristo. Y al fondo esa erección de la cruz heroica, ese alzado heroico de la cruz, y este canto de dolor en torno a un cuerpo que descienden y transportan y que acaba por encarnarse al ser por último enterrado, son la mejor prueba de las inmensas posibilidades del arte de Rubens. En esta fecha empiezo a construir una casa adecuada. La fachada es flamenca, el patio italiano, las esculturas que coronan el pórtico, un homenaje a la antigüedad. En cuanto al taller, es moderno, funcional, concebido de modo que permita realizar varias obras a un tiempo. Decenas de alumnos trabajan en él. Cada vez pinto más en formatos pequeños que luego los alumnos amplían a las dimensiones del encargo. Todas las obras pasan finalmente por mis manos. Una pincelada, un rostro, un detalle especial, y el cuadro se convierte en un Rubens. Cuento 38 años. Todas las iglesias del norte se disputan mis cuadros. Retratos, alegorías, temas mitológicos, abordo todos los géneros. Pinto para mi amigo Nicolás Rocox, Sansón y Dalila, y lo expone en su salón. El cuadro da mucho que hablar. Llego a París en 1622. Ahora mi fama me precede. Estoy en Francia a petición de María de Médicis, a quien no he vuelto a ver desde su boda. La viuda de Enrique IV desea adornar la amplia galería de su nuevo palacio de Luxemburgo. 24 cuadros que evoquen su gloria. Es mi primer encargo regio. 3 años de trabajo
y 20.000 escudos. Una jugosa suma que nunca cobraré. Historia de la muy ilustre vida y las heroicas gestas de la reina dama. El título no es mío. Los cuadros, sí. Cuando empieza el ciclo, Rubens sabe muy bien que pisa terreno minado, en cierto modo. Rubens ha de ser al mismo tiempo pintor y diplomático, es decir, debe narrar la historia de una mujer poco agraciada que no fue amada por su marido, que traicionó a su país y, a pesar de todo, tiene que representarla como majestad. Para Rubens no se trata de pintar a María tal como es en realidad. De ahí la invención, o mejor dicho, la sistematización de una forma narrativa que pasa por la alegoría y mezcla, en las mismas obras, elementos históricos con elementos alegóricos. En cambio, en el cuadro en que María de Médicis llega a Marsella, en la parte inferior de la composición aparecen náyades, personajes del mundo de la divinidad grecorromana, de modo que hay una falta de verosimilitud. La palabra verosimilitud es un término clave para comprender el arte europeo de los siglos XVII y XVIII. Pero a falta de esta verosimilitud, no duda en hacer auténticas mezcolanzas en que los personajes del mundo mitológico dan la bienvenida a la Reina María. La galería se inauguró durante los esponsales de la hija menor de María de Médicis con Carlos I de Inglaterra en 1625. La ceremonia congregó a toda la aristocracia europea. Debo confesar que no soy el menos solicitado de los invitados. Monseñor, Eminencia, Alteza, ¿cuántos clientes potenciales? Mi regreso a Amberes es, una vez más, sinónimo de desconsuelo. Mi amada esposa Isabel muere víctima de la peste. Mi tristeza es inmensa. El archiduque Alberto también ha fallecido. La guerra con los Países Bajos se ha reanudado. En Bruselas, la infanta Isabel me confía una misión oficiosa para evitar la alianza entre Inglaterra y los Países Bajos. Ahora soy diplomático. En 1628 viajo a España como pintor. El verdadero objetivo de mi viaje debe permanecer en secreto. Mi misión, convencer al rey Felipe IV de la necesidad de acordar la paz con Inglaterra. La infanta Isabel espera así privar a los Países Bajos de su principal aliado en la guerra que mantienen con el Flandes católico. Estoy convencido de que Europa no gana nada con estos conflictos mortíferos. Aprovecho las sesiones de pintura con Felipe IV como modelo para tratar de convencerlo de que negocie con los ingleses. Aprecia mi talento como pintor, pero mis opiniones sobre la paz no le convencen. Me intereso por la pintura, lo mismo aquí que en cualquier otro lugar, y he conocido a Diego Velázquez, un joven pintor español. Yo tenía su edad cuando vine por primera vez a España hace ya 25 años. Es mi guía por las galerías de El Escorial. En los aposentos privados del rey descubro El rapto de Europa de Tiziano, un secreto bien guardado, una revelación. Esa Europa lasciva de carne tan real no es bella, pero resulta tan turbadora. ¿Y si esta sensualidad fuera, en definitiva, el objetivo de toda pintura? Con Felipe IV comparto la misma cultura, la misma religión. Pero yo no pertenezco a la nobleza. Lo sé muy bien. A eso se debe que el rey vacile en nombrarme embajador.
Felipe IV firma al fin la orden para mi misión. Me pongo en camino hacia Inglaterra. El buque en que embarco en el puerto de Dunkerque se llama Aventura. Un nombre perfecto para una misión de final incierto. Todo lo que España tiene de austero, lo tiene Inglaterra de amable, a pesar de su cielo, siempre gris. En la corte, asisto a la primera representación de una obra de un autor llamado William Shakespeare. Una vez más tropiezo con el ánimo belicoso de cortesanos y ministros. Carlos I no es belicoso, pero quienes le rodean hacen todo lo posible por impedir una paz con el enemigo secular, España. En París, Richelieu mueve los hilos para hacer que fracase este proyecto que aislaría a Francia. ¿Conseguiré obtener la paz? Este hombre está dispuesto a renunciar a la pintura con tal de lograr la paz y obtener así la promoción social, pero claro, la pintura lo llama, no puede dejar de pintar. En Inglaterra, como no tiene taller, se instala en casa de un pintor. Uno siempre es prisionero de su pasado, y en esta casa pinta, pero pinta cuadros políticos. No se trata de un encargo. Se podría pensar que es un cuadro encargado, un encargo del rey, pero no es así. Es una iniciativa de Rubens en 1629-1630, durante su estancia en Inglaterra, y se lo ofreció a Carlos I. Y este cuadro indica que si Inglaterra llega a un acuerdo con España, todos serán beneficios, la abundancia reinará de nuevo en la isla. Y eso da lugar a este cuadro sorprendente, en el que Rubens adopta de nuevo el lenguaje alegórico que ya empleó para pintar el ciclo político de María de Médicis. Y pintó este cuadro, Alegoría de la paz y de la guerra, en el que se ve a una poderosa mujer, una mujer que representa la paz, es decir, la fecundidad, de cuyo seno brota un chorro de leche que bebe un niño. Y esta paz que Rubens está forjando, permite a Minerva, en el centro, esa gran diosa cubierta con casco, triunfar, ya que expulsa del cuadro al pobre Marte, que se vuelve por última vez para ver si puede golpear a esos niños, golpear el futuro de Europa. Aunque una furia, la furia Alecto, la furia de la guerra, ha comprendido ya, y muy a su pesar, se va y abandona la escena de la pintura. El 6 de marzo de 1630 abandono Londres. Se ha firmado la paz entre España e Inglaterra, y pienso, modestamente, que algo he tenido que ver en ello. Ahora bien, ¿durará? Regreso a Amberes, cubierto de gloria, ennoblecido por Carlos I y Felipe IV. Tengo 53 años, una casa vacía, un estudio desierto. La diplomacia no me ha dado la felicidad. Como escribo a un amigo francés, decidí volver a casarme porque no me sentía aún lo bastante maduro para la templanza y el celibato. He elegido una esposa joven, de familia honesta pero burguesa, por más que se ha intentado que hiciera mi elección en la corte. Pero temía hallar en mi compañera el orgullo, ese azote de la nobleza. Deseaba una esposa que no se ruborizara al verme empuñar los pinceles. Se llama Helena Fourmin. Tiene 16 años, la misma edad que mi hijo mayor. Me entrego a esta Venus. Se convierte en mi modelo favorita. Trastorna mi vida. Y también mi pintura. Ella es quien aparece en este cuadro del cual decís que es mi obra maestra. ¿Por qué? Confieso que lo ignoro. Las tres gracias son, en cierto modo, la Mona Lisa, la Gioconda de Rubens. Es un cuadro formidable. También es un cuadro que pertenece hasta tal punto a nuestro patrimonio visual
a nuestro patrimonio mental, a la cultura de cada cual, que acabaremos por haberlo visto demasiado y por no saber ya mirarlo. La manera de pintar con esa densidad de carne, de tejidos, de adiposidades, enseña algo a Rubens. Le revela lo que busca, algo que hace tiempo está buscando. Y es que la pintura está hecha para suscitar emociones, emociones de índole sensual, al menos tanto como estética, que no es, como diría Poussin años más tarde, un deleite visual, sino el medio de provocar pulsiones eróticas. Y disponemos de un testimonio muy interesante acerca de las relaciones de Rubens con sus clientes. El cardenal Infante acude a ver a Rubens y luego le pide que atenúe los desnudos y borre ese aspecto de desnudez que puede parecer un poco erótico. Y el cardenal Infante escribe al secretario del rey de España que Rubens se ha negado, porque el desnudo de la mujer, el desnudo de los cuerpos femeninos, permite vehicular la luz. Y Rubens no cederá, así que el cuadro no se retoca. Esta carne significa que esta mujer es una verdadera mujer, en tanto que los pintores de su tiempo pintan, pintan estatuas inspiradas en la antigüedad y luego coloreadas a la manera de la carne femenina. Europa tiembla. Mantua ha sido saqueada y María de Médicis expulsada de Francia por Luis XIII. En Inglaterra, el poder de Carlos I. Yo ya no viajo, pero mis obras siguen recorriendo el continente. En Amberes, el impresor Baltasar Moretus publica a mi viejo maestro Justo Lipsio. La obra se ilustra con mis grabados. Todo el saber del mundo se ha reunido aquí. Acudo a esta biblioteca para encontrar refugio junto a mis amigos más apreciados, los libros. Aquí reina la paz. Fuera, ni yo ni nadie ha podido impedir los horrores de la guerra. Este es un cuadro de la última época de Rubens, con el lirismo pictórico llevado a su máxima expresión. Desde luego estamos lejos de su Erección de la Cruz o la Santa Elena de Grasse. El pintor ofrece aquí toda su evolución, pero al propio tiempo está directamente vinculado a aquellos. Muestra el mismo gusto por los colores fuertes y bien precisados, por las referencias a la antigüedad, las formas hermosas, los bellos gestos, el gusto por la carne. Todo reaparece en este cuadro, de una ejecución más ágil, más suave, característica del último Rubens. Por supuesto, Rubens refleja la guerra, y en este cuadro representa la desesperación. Pero además siempre muestra lo que la guerra sacrifica, es decir, en realidad no presenta la guerra como una especie de castigo al que la pobre humanidad está necesariamente condenada. La expone sobre todo desde la perspectiva de lo que la guerra hace que se pierda, de lo que hace que desaparezca, de lo que impide. Y en este cuadro aparece, por supuesto, ese cuerpo de Venus, magnífico, que indica que hay aquí mucha más verdad que en la violencia que está a punto de desencadenarse, e impedirá que se produzcan tanto los gozos de la tierra como los del cielo. Esta vez Venus, la fecundidad, la paz, retiene sin éxito a Marte, que la aparta brutalmente con ayuda de la furia Alecto, la furia de la guerra, que esta vez ha ganado. Rubens trabajó por la paz, apostó por ella, estuvo a punto de abandonar definitivamente la pintura por ella. Pero la paz no triunfó. La guerra siempre derrota la paz. Debo confesar que, por mi parte, pequé de orgullo muy a menudo. Al frecuentar las esferas del poder, creí que podría cambiar el destino de Europa. Pero el arte jamás ha modificado el curso de la historia. Me gusta deambular por la iglesia de San Jacobo. Aquí reposa mi cuerpo, junto al de Helena. Polvo. A menudo lamento no compartir la suerte del común de los mortales.
no gozar del descanso eterno. ¿Acaso estaré maldito por no haberlo hecho cuando viví? Mi felicidad, mi fortuna, mi gloria han acabado por difuminar mi obra. ¿Quién contempla hoy realmente mis cuadros? Acercaos, mirad. Olvidad las tres gracias. Olvidad a María de Médicis. Olvidad mis crucifixiones. Acercaos más. Mirad. La pincelada, el trazo, el color, la evidencia de la pintura. La única huella de eternidad.